A mí lo que me pidieron es darle este pequeño, digamos, shock con respecto al tema de carbono. Lo vamos a hacer estructurado. Ahí está, ahí está. Vale. Bueno, entonces lo vamos a hacer en este orden, respondiendo a estas tres preguntas. El primero es cómo podemos calcular el stock de carbono que tenemos en los sistemas agropecuarios acá en Tierra del Fuego. Nosotros le vamos a brindar la experiencia que existe hoy hasta el día de la fecha con respecto a estos temas. El segundo son esos cambios de stock debidos al manejo agropecuario histórico y presente que hoy tenemos en la isla. Y por último, ¿qué oportunidades de negocio pueden existir en términos reales y absolutos respecto de estas temáticas? ¿Qué es lo que generó realmente por ahí muchas preguntas? Mucho de esto viene también desde el norte, entonces como que genera muchas dudas. Y vamos a tratar de sacarnos las de encima. Entonces, yo les voy a presentar muchas cosas, no es la idea de que lo tomen a todo, pero sí que les queden, existe. ¿Sí? Entonces vamos a arrancar directamente. Entonces, para empezar, en el mejor de los casos, acá en Tierra del Fuego, existe un manejo de los predios, muchos de los cuales cuentan con planes de manejo y tienen en muchos de los casos una idea muy acabada de los distintos ecosistemas, vitalidades y estados de conservación dentro de los mismos. Acá tenemos el ejemplo de estancia Roble. Mucho de este ordenamiento se ha ido dando a partir de la experiencia durante generaciones, en muchos casos, que se ha ido trasladando. O sea, no es azaroso todo lo que se hace acá. Y eso para nosotros, por lo menos como investigadores, es tremendamente valioso. Asimismo, en el planeta ha ido cambiando varias percepciones respecto del manejo que se hacen de los recursos naturales. Y esas percepciones ustedes habrán escuchado con el término de servicios ecosistémicos. Y esos servicios ecosistémicos es un concepto que lo cambió todo. Cuando se hablaba antes de servicios naturales, a veces estábamos como alejados. Querían imponer una forma de hacer las cosas que no estaba en relación a nuestra realidad. Mientras que los servicios ecosistémicos es desde el punto de vista del hombre. Entonces, servicios ecosistémicos viene a ser qué es lo que el hombre valora de los ecosistemas. Ya no importa por ahí que yo no sé, la lombrices que crecen ahí abajo, o las bacterias, no. Es lo que el hombre valora. Entonces ahí hay muchas cosas. Puede ser regulación, por ejemplo, el agua, el carbono, puede ser de soporte, que viene a ser lo que me permite a mí que tenga esa producción, por ejemplo, no sé, los pastizales, el colón. Culturales, hay lugares que nosotros mantenemos porque nos gusta. Muchas veces a mí me ha pasado que gente me dice, mira, no, este montecito me dejarlo así porque a mí me gusta y mi abuelo venía acá. De provisión, que son los que nos están básicamente uniendo acá, que es la producción, por ejemplo, agropecuaria. Ahora bien, también hay modelos teóricos, ya los vamos a ver por ahí un poquito mejor, que es cómo queremos manejar, por ejemplo, el bosque para pasar de un sistema natural a un sistema más artificial. Entonces, eso son propuestas teóricas que tenemos que llevar a la práctica. Entonces, básicamente, lo que nosotros vamos a partir ahora es considerar qué es lo que tenemos de forma natural, qué es lo que podemos tener en forma artificial o humana, y esos distintos componentes que ciertos impactos se producen. En este contexto está lo que desde Nación, y esto fue muy importante y que se ha hablado también bastante en la provincia, son las políticas de MBGI, que son la unión de dos ministerios, tanto el Ministerio de Agricultura, que está mejor, como el Ministerio de Ambiente, que es donde depositaron al bosque nativo, para unirse y establecer un montón de políticas, que no es solamente un montón de aspectos, incluyendo el carbono. Pero eso es un tema para futuras charlas que tengamos. Entonces, lo primero,
el manejo que acá se propone para el bosque les vamos a hablar porque es uno de los mayores depositarios del carbono dentro de los campos. No son todos los campos, pero sí los que tienen un fuerte componente. Donde lo que se propone es pasar de un sistema natural hacia este que me permite incrementar básicamente a través del barrio la carga ganadera. Ya vamos a ver algunos ejemplos de esto. Y ahí es donde se juegan entonces las políticas desde un punto de vista del manejo. O sea, cada uno maneja su predio agropecuario de acuerdo a lo que quiera hacer. Entonces, es un gráfico complejo, pero a ver si me comprendo. Pérdida en el largo plazo implica cuando yo voy a un lugar y me llevo todo. Por ejemplo, imagínense, no sé, voy a una talarraza, me llevo esto, o hago un súper aprovechamiento que hago pelota todo el lugar. Logré mucho dinero al comienzo, pero en el largo plazo pierdo. Así puedo ir. En este sistema natural yo voy a perder en términos económicos, pero sí voy a ganar en términos de las dos situaciones. Gano ambientalmente, pero también gano en términos económicos. A la lado, mi apellido. O los voy a mantener. Entonces, es complejo que explica muchas cosas. Tenemos ejemplos de conversión de bosques. Está un lugar donde perdí también el suelo, se encuentra acá. Entonces, eso nos va a dar por lo menos una idea de dónde están parados. Ahora, lo que cambió, y hoy estuvimos hablando un poquito, fue las percepciones con respecto del carbono. Entonces, en ese gráfico, lo que vemos acá son rotaciones de plantación por plantación por plantación por. Esto es maximizar lo económico. Hoy en el mundo se ha empezado a pensar que cambiar las políticas, tratar de extender la rotación, de modo que yo mantengo mi bosque o mi stock de carbono más tiempo en el campo. Eso me va a permitir que aumente la cantidad de carbono. Entonces, obteniendo los mismos productos, los mismos ingresos, yo puedo tener mayor cantidad de carbono en mi campo. Y eso sí me podría dar una oportunidad de negocio, como lo vamos a hablar más adelante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy acá? Uno de los cálculos, los componentes de carbono más importantes es la cantidad de carbono que guarda el suelo. Hoy tenemos, por ejemplo, modelos de carbono, tanto para bosques como para los pastizales, a escala de toda Patagonia y todo el país. Con una precisión de casi 30 metros por 30 metros de pico. O sea, una super calidad. Y esto también nos permite que, por ejemplo, son las que cuentan con más contenido de carbono. Acá, por ejemplo, comparado con otros bosques patagónicos. Casi 135 toneladas por hectárea de carbono en el suelo. Y a nivel de país, salió este trabajo que hicimos juntos con el CREA, también con donde ustedes pueden ver cómo está Tierra del Fuego respecto al resto. Pasen, siéntese en aquel lugar, Fíjense que Tierra del Fuego es uno de los lugares que más carbono tiene de todo el país. O sea, como en términos de stock, nuestra producción agropecuaria tendría que ser muy bien valorada en este sentido. Bueno, pero esto también, que tiene un píxel un poquito más grande, es de 1 hectárea cada píxel, está disponible. O sea, ustedes pueden agarrar y ver su campo y ver cuánto carbono tengo yo, tanto dentro del bosque como fuera del bosque. Entonces, asimismo, otra cosa que es importante es
Los bosques nosotros acá no tenemos todo lo mismo. Entonces no es lo mismo un bosque joven, una forma de edad representada que mucha edad. Y eso también me va a generar cambios en los sectores. Nosotros tenemos que elegir. Entonces, desde ahí, nosotros lo que hicimos fue estudiar todos los componentes que había. Imagínense, no es lo mismo, ¿no? Para un pastizal, un coironal, una vega, es lo mismo. Entonces hemos estudiado los árboles vivos, separados en ramas, troncos, corteza, hojas. Hemos estudiado también los árboles muertos, las raíces, pesas, espinas, los residuos, que también guardan un montón de carbono. Hemos estudiado también la parte de la muerta, y el suelo, por supuesto, también como acá son como 14 componentes. Es un lío estudiar todo eso. Pero bueno, lo hemos hecho sobre una enorme cantidad de lugares y en gran parte de la isla. Entonces, para que ustedes lo entiendan, esto de arriba es el stock de carbono. ¿Sí? O sea, ¿cuál es mi stock? ¿Cuál es mi capital natural? Ustedes cuando alguien venga y les diga, yo tengo, bueno, mira, este es mi stock, este es mi capital. Y acá está separado entre lo que sería la parte de arbórea, la parte en rojito, que casi no se ve, lo que aporta el componente herbáceo. Lo otro es la madera muerta. Lo que ustedes ven está de movida en un ecosistema arbóreo, un ecosistema forestal. Prácticamente podemos decir la mitad es material leñoso, la mitad es material de suelo. Y ahí estamos viendo también las toneladas. 190 toneladas. Esto que ustedes ven acá son los distintos tipos de bosques. Arriba es un bosque joven y abajo es un bosque adulto. ¿Sí? Entonces, fíjense que hay una diferencia. Pero tampoco es tan significativo. Y acá lo estamos viendo, estos componentes, tanto aéreos como subterráneos, para la pero el suelo es lo más importante. ¿Sí? Ya estamos con eso arrancando. Y ahora vamos a verlo en comparación con otros ecosistemas. Entonces, acá tienen un tal, o sea, árboles que más o menos tienen unos 20 centímetros. Este es un bosque maduro. Este es un bosque incendiado. Fíjense que ya no hay algunos árboles muertos. Esto es un borde entre bosque y pastizal. Esto es un coironal y esto es una vega. Estamos considerando un perfil de los primeros 30 centímetros, que es donde están la mayoría de las raíces. Claramente, quien tiene mayor stock de carbono, ¿quién es? Son los bosques, comparado con otros sistemas productivos que estamos usando acá. Imagínenselo para stock. Y acá estamos viendo los distintos componentes. Cuando yo me voy, por ejemplo, a una vega, toneladas de carbono están principalmente en el suelo. Cuando me voy a un bosque, 117 toneladas, más carbono, vega incluso, que se le están aportando 121 toneladas en el bosque y 34 toneladas de material. Buenas. Adelante, déjale ahí la silla. Entonces, para que más o menos tengan una idea de lo que estamos hablando, esto es un bosque sin intervención, esto es un bosque con intervención, ¿no? Entonces, los valores que más o menos estábamos viendo antes, volver a la primera anterior. Acá cuando estábamos viendo los bosques naturales, los bosques intervenidos, ahora sí, algunas fotitos, tenemos ahí, bosques naturales o intervenidos, pasa al otro, y acá tenemos ejemplos de coironales, vegas o bosques intervenidos. Acá pueden ver una parcela que está acá en Estancia del Roble, está súper cerquita de acá,
que pueden llegar a ver entrando a la Porteña, y son más o menos unas 3 hectáreas de bosque intervenido, que es lo que estamos viendo acá. Ahora bien, este manejo también del bosque, estas intervenciones, que son las extracciones de leña, el fuego, o lo que se ha ido haciendo durante todos estos años del uso, estamos hablando como servicio ecosistémico, van a ser importantes. Entonces, por ejemplo, los raleos, fíjense que pasa de ver todo, la relación entre lo que serían los bosques intervenidos y los no intervenidos. Fíjense acá cómo cambió la cobertura. Estos cambios de cobertura, y ese cambio en la cobertura me da un mayor ingreso de luz y me va a dar un mayor ingreso de pasto, que es lo que nosotros queremos hacer. Y que de alguna manera nos van a modificar todo lo que es el pastizal. Y ese pastizal es el que nos va a permitir aumentar las cargas animales. Vamos con la otra. Estoy muy aburrido. Entonces, un ensayo divertido que hicimos también, piénsenlo cómo cambiamos ahora, cómo cambiamos ese componente de carbono que estamos hablando, a partir de la tabla de centolla que los chilenos nos dejaban acá en el canal. Ustedes mismos la vieron. Hicimos corte, y acá ustedes van a poder ver un bosque primario, esto es radio bajo coma, radio fuera de coma, y vegetal. Acá lo que están viendo es la biomasa, la cantidad de toneladas por hectárea de carbono, de la cantidad de toneladas de biomasa que tenemos a lo largo de las estaciones. Acá podríamos hablar un montón de tiempo. Por ejemplo, es muy interesante que en el bosque se genera primero la biomasa que afuera y que en la vega se genera la biomasa más tarde. Entonces, ese manejo de ambiente para un manejo ganadero podría ser súper interesante. Pero hoy estamos hablando de carbono, así que simplemente para que tengan en cuenta que esto lo tenemos. Entonces, volviendo ahora a los cambios de stock de carbono debido al manejo, ¿no? Esto en verde que ustedes tienen es el suelo y la parte aérea. ¿Sí? Acá tenemos un raleo suave. Fíjense que con el raleo ya suave, el carbono en el suelo. ¿Sí? Estamos perdiendo carbono. Y ese carbono se da porque aumenta la temperatura, llega más agua, todos los microorganismos que tenemos ahí se empiezan a activar, las bacterias y los hongos empiezan a fijar y guardarse el nitrógeno, no te lo doy a vos, me lo doy acá, entonces se genera un cambio. Pero fíjense con el reloj suave no cambia lo de arriba acá. Si ya me voy a una talarraza, entonces ejemplos de acá de José Menéndez, que hizo por el lado de la antena, baja mucho más todavía, ya hay una compactación más grande en el suelo, hay mayores pérdidas de carbono debido a la actividad microbiana, y obviamente la parte aérea va a bajar. Esto que ustedes están viendo acá son las sinergias negativas sobre el carbono que tiene el manejo agropecuario. Pero no quiere decir que sea malo, o sea, lo estamos redirigiendo para otro fin, y lo vamos a ver ahora. Ya no tiene en contenido, ¿no? Por ejemplo, una talarraza, esto queda como material forestal, esto es residuo, acá es el carbono que está contenido en el material vegetal. Esto está explicado como porcentaje. 145 toneladas por hectárea. Para que ustedes entiendan, preguntas que complejo, obviamente, es un punto científico. El verde es el carbono que nosotros tenemos en los árboles. Desde un pastizal, vengo obviamente a todo lo que es un bosque natural. ¿Sí? Y esto acá, va aumentando el pasto, hasta maximizarse donde yo no tengo agua. Esto ya lo saben todos ustedes. Por acá lo tenemos en términos de carbono. Acá, manejo silvopastoril.
ya deja de ser manejo, sino cuando se transforma en un manejo de pastura. Entonces, lo que hoy se está promoviendo es que entonces, ya llegamos al tercer punto, fíjense, fue rápido, ¿no? Ya vimos las herramientas, el stock, ya vimos qué impacto generamos sobre el stock de carbono, y ahora nos venimos a las oportunidades de negocio para el carbono. Acá nos vamos a detener un poco. Uno tiene que entender al ciclo del carbono como un carbono que lo tenemos en un stock nosotros, que es nuestro capital, y un carbono que lo tenemos en la atmósfera. Entonces, lo que los países desarrollados quieren es que bajemos la cantidad de carbono que hay en la atmósfera. Que ellos produjeron, no nosotros. Pero lo que nos están pidiendo es, bajame la cantidad de carbono. Pero no es ecosistema. Carbono. Pero también emite carbono. Ese no es. Entonces, cuando yo me voy a un pastizal, imagínense un coronal o una vega, a año redondo, ¿sí? A año redondo, lo que a la larga se descompone o se respira. Entonces, en lo que sería el pasto, cuando termina el año, no fijé nada ni emití nada. ¿Sí? Quedó igual. Eso sí, lo que hice, antes de lo que fijé como fotosíntesis, lo convertí en vaca. ¿Sí? Pero si no hubieran estado las vacas, ¿qué hubiera pasado? Me ha vuelto a la moda. ¿Sí? Salvo que hubiéramos acumulado en el suelo. Lo vamos a hablar. Un bosque maduro, exactamente lo mismo. Un bosque adulto ya no puede acumular más carbono. No, no es que esto es infinito, sino que llega a un máximo y se frena. Un bosque adulto. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa en un bosque joven? ¿Sí? Un bosque joven está acumulando carbono. Entonces, la fotosíntesis, o sea, la aplicación, es más grande que la respiración. Acá todos los años tengo más carbono. Que lo mismo en los gráficos anteriores. Veíamos cómo iba aumentando el carbono a medida que pasaba la edad. Tengo materia. Si ustedes entienden esto, van a empezar a entender qué oportunidades de negocio podemos ir ofreciendo. Siempre piénsenlo. Buscan el carbono, es que disminuyamos la cantidad de carbono en el cielo. Entonces, las oportunidades de negocio hay que pensarlas a partir de ese capital natural que nosotros tenemos. Entonces, ustedes en su estancia, en sus campos, tienen una cantidad de carbono en el suelo y en la parte aérea. Y una dinámica que va todos los años. Ese es el intercambio que se da entre la actividad económica. Entonces, los que hacen negocios y que necesitan bajar la cantidad de carbono porque están emitiendo mucho, no les interesa capital natural. Lo que les interesa es que ustedes acumulen más carbono. Entonces, ellos van a decir, voy a emitir carbono, sacarme todo de la atmósfera y acumularlo vos. Ese es el punto. Si entienden eso, empiezan a entender el negocio del carbono. Entonces, para un ecosistema, esto lo hicimos para todo el ciclo de carbono de la producción de ovejas, cuánto era la huella de carbono para 1 kilo de carne, 1 kilo de lana, para la industria, transporte, acá pueden ver, pero también la interacción natural. Y ahí es donde sobre todo el ganado, principalmente las vacas, no solamente vale lo que respiran y todo, sino la calidad de los gases. Y ahí es donde las vacas también nos generan un problema porque emiten metano. Al igual que hay muchos otros ecosistemas, los ecosistemas acuáticos, la producción de arroz también es lo mismo. Y el metano equivale a 10 veces lo que es una molécula de dióxido de carbono. Entonces, nuestra actividad agropecuaria también genera impactos o cambios en este
en este balance. Y ese balance de alguna manera, bueno, nos va a impactar todas las cosas. Por eso es que en Santa Cruz nosotros hicimos primero el cálculo, cuánto era, espacialmente, y a su vez después hablar de la huella cero, que vendría a ser si nosotros como sistema agropecuario emitimos carbono de más para producir, o si logramos equilibrarnos con lo que nos da nuestro capital natural. Entonces, para ir llevando la discusión, vamos a ver. Es importante entonces primero nuestro stock. Ese stock nos va a permitir sacar ese balance de base. Entonces, hoy con las herramientas que nosotros tenemos podemos agarrar cualquier sistema agropecuario acá y súper fácil, súper rápido, sacar el balance de base. O sea, acá no tiene que venir nadie tampoco de afuera como para ayudarnos. Ustedes ya están las herramientas, ya las tienen como para hacer eso. Esto más efectivo. Y balance de base. Y ahí es donde después lo puedes plantear un cambio en el manejo. Que va a permitir generar el balance mejorado. El futuro, la aplicación futura que va a ser mi manejo, las decisiones futuras que van a hacer. Esta diferencia entre el balance mejorado y el balance de base, no lo vamos a negociar. Entonces acá es donde viene la pregunta del millón. Es, ¿qué es lo que yo propongo hacer para generar esta diferencia que me genere un bono a negociar? Entonces, un ejemplo de esto, ¿cuál sería? Esto es mi situación. Esto fue mi stock manejado. Cuando yo hice el stock manejado, la propuesta acá de manejo que hizo, disminuyó la cartera. ¿Sí? O sea, para los bonos, lo que salimos, si nosotros decimos, vamos a hacer un manejo silvopastoril, bajamos nuestro stock, no es bueno. Pero yo podría proponer, por ejemplo, ahora, voy a necesitar enormes cantidades de tiempo. Entonces, un ejemplo, Estancia Viamonte, tiene muchos lugares que fueron fuertemente intervenidos en el pasado, después cambió la cantidad de la base ganadera, y después se regeneraron y están creciendo de bárbaro, y uno ve los cambios a lo largo de las décadas, pero no es de un año para otro, son décadas. ¿Sí? Entonces, en definitiva, y como una conclusión, esta es la cosa que podemos discutir a largo periodo de tiempo. ¿Cómo se hace un negocio de bonos de carbono? Se parte de un balance de base. O sea, esto es lo que yo tengo al día hoy, año 2023. Una propuesta de manejo y conservación. Voy a hacer esto, voy a bajar la cantidad de ganado, voy a hacer pastura regenerativa, voy a hacer raleos de esto o raleos de lo otro, voy a cambiar la cantidad de combustible que uso, lo que sea. Básicamente monitorear ¿para qué? Monitorear para demostrar la efectividad de la propuesta que yo estoy haciendo. Asimismo, viene de la mano de lo que llamamos compromiso ambiental. Porque si yo fijo más carbono hoy, yo después tengo que comprometerme a que ese carbono lo voy a mantener ahí durante un periodo de tiempo limitado. ¿O no? Se negocia. Después de ese compromiso ambiental, este balance mejorado me tiene que dar más grande. Si antes tenía 100, ahora tengo que tener 120. ¿Sí? Si antes tenía 100, ahora tengo que tener más. No puedo tener de cuento 95. ¿Sí? Tiene que ser más. Y ese balance mejorado se abre una negociación de bonos. Y esa negociación de bonos surge de un mercado de bonos, que básicamente está en Nueva York, donde yo tengo que demostrar que hice eso. Y alguien tiene que estar dispuesto a decir que lo voy a comprar. Y tiene que estar sólidamente documentado para que después lo pueda presentar frente a los organismos internacionales pertinentes. Van a venir las auditorías. Gente que va a venir a decir, ¿qué dónde está? Pero
A ver, ¿dónde me dijiste que mejoró en la cantidad de carbono? Y después viene el cobro de bonos. ¿Bien? Entonces, ahora sí podemos discutir distintas alternativas, que ustedes pueden hacer un feedback de distintas oportunidades para poder hablar de lo que es negocio o no es negocio. Pero antes de eso les voy a contar, por ejemplo, que tenemos Tierra del Fuego, de una negociación efectiva de bonos. Y eso salió de una empresa forestal, que se llama, acá en el lado chileno, ahí cerquita está el parador Rufi, que ellos negociaron bonos. Llegaron a hacer todo esto que está acá, cobrar durante varios años los bonos de carbono. Por el capital natural. Por el uso del gasoil. Ellos tenían un consumo muy alto de gasoil que venían de Punta Arenas, un camión por día, y eso era un costo muy grande en términos de huella de carbono y de uso. Entonces ellos lo que hicieron fue hacer una inversión de $1.200.000, pusieron una planta de biomasa. Entonces dejaron de usar carbono, gasoil, para usar la biomasa. Entonces negociaron y decir, bueno, mira, voy a hacer. Bueno, entonces, ¿sabes qué? Vamos a convertirlo en bonos. Y esos bonos que vos tenés los vamos a negociar. $5 por tonelada de carbono. ¿Sí? De los cuales la auditoría, los asesores, los abogados, llevaban casi 3. Y de los $2 que quedaban, el resto del costo, cada uno. Les pagaron a 5 años. ¿Qué hicieron entonces después de varios años? Por el volumen. Un camión por día no era volumen. ¿Sí? Por eso lo llegaron a hacer. Entonces, acá viene la pregunta, entonces, es ¿qué oportunidades podríamos tener para Tierra del Fuego? Para el sistema agropecuario. Las oportunidades de negocio son las siguientes. Considero, desde mi experiencia y por la experiencia, acá usted tiene mucha más experiencia que yo, que los suelos de acá están muy bien. No están tremendamente erosionados, desgastados, donde hicimos pelota a nuestro capital natural. Al contrario, el manejo que se hace acá agropecuario es extraordinario. Es súper natural y una conservación es única, yo creo, por lo menos comparado con el resto del país. De hecho, veíamos nuestro capital natural, lo veíamos como la cantidad de carbono que tenemos acá. Nuestro mayor valor es el stock natural, no lo pagan. Entonces, ¿podemos aumentar la cantidad de carbono que tienen los suelos nuestros? Yo la verdad que no lo veo. La parte forestal, que sería el segundo componente, está muy bien conservado. Prácticamente un 10, un 20, un 30% fue alterado, pero que se ha recuperado durante los últimos años. Y las políticas actuales, tanto de MBTI como otras, conocidas por las distintas instituciones, promueven al revés, mantener un porcentaje importante, estamos hablando del 70%, viendo lo que son raíces, árboles, todo lo que es la hoja y parte de la madera muerta, en el sistema. Nos lo estamos promoviendo por. Para lo cual ahí tenemos un porcentaje muy chiquito con esto. Entonces la pregunta de nuevo es ¿qué stock yo voy a mejorar? Entonces, y a su vez, vamos a decir todas las letras, la ganadería hoy es lo que es nuestro negocio, emite su metano y emite, pero no la podemos sacar. Como la ganadería, ¿con qué negocio? Entonces, nuestra postura, por lo menos en el estudio que hemos hecho, podemos calcular muy bien los stocks, pero yo en lo personal no veo una oportunidad de negocio. ¿Cuál es el único negocio que está? Las consultoras. Quería calcular esto. Te voy a proponer un negocio. Te voy a dejar acá el informe, bla, bla, bla. Te voy a mostrar cómo vos podés hacer esto. Pero ahí no está. Entonces, eso es por lo menos mi postura y lamento que mi mensaje sea, no sé si es el esperado. Así que, bueno, hasta acá la charla. Y creo que esto fue muy rápido, vamos a volver sobre la femina una y otra vez, pero la idea sería ahora evacuar todas las dudas que ustedes quieran en base a esto que yo les acabo de mostrar. Ya sin palabras. Y una palabra. Bueno, bien. Bien. Bueno, para los que no me conocen,
por eso soy muy crudo, trato de decir las cosas bastante de frente, y la verdad es que yo he sido ya consultado varias veces. Varios de ustedes están en el CREA, yo les prefiero a ustedes, se acuerdan un informe, está estancia por estancia, calculado lo que es el stock, el capital natural, el suelo, el bosque, es súper rápido. Ahí está el stock. La pregunta entonces es, ¿cómo lo mejoramos? Entonces, bueno, acá que surjan las discusiones. Adelante, vamos así. O bueno, no sé cómo quieren hacer, si que hacemos el coso o arrancamos un poco y después hacemos el break. Dale, vale, vamos empezando. ¿Cuándo más o menos aumentar? Bueno, no importa. No hago nada. Para mí, comparto plenamente. La ganancia no va tanto por esto. Bueno, pero ahí hay algo muy tricky, que es, acá nos tendrían que pagar por nuestro stock natural y mantenerlo. ¿Sí? Entonces, ese stock natural es único, no lo pagan, nadie lo paga. No, lo que dicen es, vos ya lo tenés, ¿por qué te voy a pagar por algo que vos tenés? Ahora, al momento vos la venta, vos vendés el campo, vas a decir, mira mi stock natural que tengo, ahí te pagan mucho. Hoy contaba, por ejemplo, Novartis, por contarles una empresa, tenemos un amigo que trabaja con eso, Juan Manuel Cerini, que la empresa lo que hace es plantar bosque nativo en corriente, compran bosques degradados y los recuperan, y ese stock de carbono, que es su stock natural, lo venden como imagen de la empresa. Genial. Ese es otro negocio. Ya estamos hablando de negocios. Que vos hagas bien las cosas, está clarísimo, y es buenísimo para poder vender los productos, las cosas. Fíjense que el cordero patagónico se paga por no se usan herbicidas, no se usan cosas. Pagan eso. Eso es otro negocio. Cuando hablamos, por más que vos me digas que pasaste a tener tus pastos, por la ganadería regional, eso es lo que están haciendo ustedes, que yo lo conozco y supervaloro. Por más pasto que vos tengas, al cabo de la temporada, ¿sí? La fotosíntesis y la respiración, o lo que usaste como ganadería, se equiparan. No aumentaste la cantidad de carbono que tenés en el suelo. Si me aumentás la cantidad de carbono que tenés en el suelo, es otro tema. Pero yo pongo en duda de que cambie eso, porque de hecho los pastizales de ustedes están buenísimos, en términos de esto. Bueno, hay un tope, ¿no? Claro, ahí vamos encontrando. Ese tope no lo podemos mejorar. Pero nadie te paga si vas para atrás. No, nadie te está diciendo, oye, yo creo que, por ejemplo, yo pensé al principio, cuando la primera vez que hice este negocio de carbón, que me iban a pagar por mi stock natural y por la mantención. Pero no te lo pagan. Los bonos se pagan por lo que aumentás. Y ahí es donde hay una reticencia con respecto a los ecosistemas naturales. Históricamente, hoy hablamos del mercado de bonos, el 95% se hace en forma industrial. O sea, yo transformo, por ejemplo, de construcciones por paneles,
¿no? Y todo lo que son las estructuras metálicas por madera, estoy bajando la huella de carbono de la producción. Entonces me pagan por eso. Europa está haciendo eso. Aumentar el ciclo de carbono de los materiales que se usan, que es el Life Cycle Assessment, se extiende el uso a lo largo de los años, se paga por eso. Cuando vamos a natural, encontramos muy pocos ejemplos. Y en forestal, por ejemplo, las mayores son plantaciones. Que era como el ejemplito que yo les mostré al comienzo, vamos a verlo, a ver, ponerlo al comienzo más adelante, que es mantener el carbono más tiempo en el rodal. Entonces, no lo tengo en el aire, sino que lo tengo en la tierra. Eso hay que multiplicarlo por miles de hectáreas, entonces, más. Ahí, rotaciones más grandes, esta cantidad de carbono yo la dejo más tiempo en la plantación y no en el aire. Entonces, ahí se paga por eso. Por ahí estamos hablando de distintas cosas. O sea, si vos me decís, yo estoy haciendo mejor, de hecho acá yo te diría que Tierra del Fuego, comparado con el resto de Argentina, es tremendamente ecológico. Hacemos algo extensivo. No se hace un uso completo de todos los recursos. De hecho, ¿cuánto usan ustedes? Eso es lo que calculamos para Santa Cruz, ¿no? Es lo que se llama la apropiación del hombre, ¿no? ¿Cuánto se apropia el hombre de la productividad de los ecosistemas? Y arriba, 10%. ¿Vale? O sea, nos apropiamos el 10% para transformar la vaca o oveja. Estamos dejando el 90% todavía ahí. En los ecosistemas intensivos se apropian el 80%. ¿Sí? Entonces estamos lejísimos. ¿Sí? Entonces, si te apropiaste el 80%, obviamente a la larga, ¿viste? Tu capital natural empieza a mermar. Acá no. Entonces, que hagas mejor las cosas que de lo que se viene haciendo, es totalmente bueno. Si desarrollamos un mercado para pagar eso, pero no se paga. Buenos días, ¿puedo hacer una pregunta?
Tampoco veo. Dale, sí, totalmente, por supuesto. No vi ninguna. También se causa jugo. Perdón, ¿podría hacer una pregunta? Justamente lo que hablamos de
Para todos los escenarios son aumento de temperatura. Por ejemplo, aquí hay la temperatura. No me sube a... La respuesta es sí. Era un bosque ranqueado. Es un bosque ranqueado, bosque natural.
Ahora no. ¿Cuál es la diferencia entre vacuno con metano y el impacto del pero no a la estándar con la
Las emisiones. ¿No verás? Fue para atrás, fue para atrás. Bueno, me acuerdo. Capaz estaba para adelante. No, para adelante. ¿Para adelante? Sí, sí. Bien adelante. Bueno. Yo, Nosotros hicimos la huella de carbono para Santa Cruz. Otra consideración. Porque se van a ver como producto, las cosas que van a ser lo que emite el susto, lo que fija el sol. Un metro cúbico de 4 metros cúbicos de gas pasado. Podemos lograr con paneles solares.
Entonces,